Quiero que me acompañe a Éxodo 17. Vamos a leer, vamos a tomar la lectura en Éxodo 17. Pero sin antes recordar que Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero palabras de Jesús dice: yo he venido a dar vida y una vida en abundancia. Yo quiero que usted pueda animarse de que Dios no solamente quiere que usted esté vivo, que usted esté trabajando, que usted esté respirando, sino que Dios le quiere dar abundancia. ¿De qué? De paz, de sabiduría, de amor, abundancia en familia, que el Señor le quiere dar abundancia de recursos, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero hay oposición y en medio de toda esa oposición Dios se quiere hacer manifiesto en lo que Él ha prometido hacer en nosotros. Éxodo 17 vamos a leer todo el capítulo, son 16 versículos. Yo le pido que pueda tomar lectura ahí en la palabra del Señor, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed ahí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y mire la actitud de un hombre de Dios ante lo que estaba sucediendo. 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y dijo Jehová a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Padre, que usted tiene algo que hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Reconocemos que hemos venido aquí a este lugar con propósito, que hemos venido para encontrarnos contigo, para encontrarnos con tu palabra que es poderosa, porque usted algo tiene que hacer en nuestra vida. Yo oro para que usted intervenga, Señor, en toda situación que estemos atravesando, para que usted sea quien nos tome de su mano y nos levante y nos saque, Señor, de cualquier circunstancia que estemos pasando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que las necesidades de cada corazón sean suplidas por medio de tu palabra. Espíritu Santo, yo te presto mis labios, mi boca, para que sea usted hablando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la historia que acabamos de leer es el pueblo de Israel cuando acababa de salir de Egipto. Yo quiero que entendamos algo. Israel, ¿cuál era el contexto de lo que estaba pasando? Israel estuvo 430 años de esclavo en Egipto. Esto quiere decir que estuvieron 4 generaciones de esclavos, o sea que tatarabuelo fue esclavo, bisabuelo fue esclavo,
abuelo fue esclavo y ahora los hijos también eran esclavos y Dios los saca de ahí. De la misma manera Dios nos ha sacado de algunas situaciones, de algunos lugares, otros vicios, algunas situaciones que hemos enfrentado en la vida, lejos de Dios, viviendo bajo nuestro propio esquema de vida, alejados de Dios y dando tumbos. Cuando uno no tiene a Dios, uno fracasa, ya sea en el matrimonio, ya sea económicamente, ya sea en cualquier ámbito de la vida. La palabra de Dios nos enseña que sin Él nada podremos hacer y que no podremos ser fructíferos sin Él. Entonces Israel, recuerda, Israel, Dios lo llama para que pueda salir de Egipto, para que pueda salir debajo del dominio de Faraón, y lo llama para que fuera, no para que se quedara en el desierto. El desierto era un lugar donde Israel debía pasar. No es lo mismo pasar que quedarse a vivir. Y Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años es una generación. Y una generación quedó ahí en el desierto y murió. Mire, el deseo de Dios es de que nosotros podamos salir de nuestro pasado, si lo quiere decir, de lo que hemos estado hablando, de la herencia que nos han dado nuestros padres, para que podamos alcanzar lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Pero muchas veces no podemos conquistar porque estamos como Israel deambulando, dando vueltas en círculos en el desierto. Y así estaba Israel, dando vueltas en el desierto. Y después del cautiverio, Dios le ordenó y levantó a un hombre como Moisés. El hermano Héctor habló de esto el domingo. Y lo hizo salir de Egipto. Levantó a Moisés para que lo condujera a la tierra prometida. Y Dios lo conducía, o sea, Dios lo estaba llamando para que fuera a una tierra de prosperidad, de abundancia, de posibilidades donde ellas pudieran establecerse como pueblo y como una nación para Dios. Y vamos a ver, ese es el deseo de Dios para nosotros. Vamos a ver, Dios no quiere que usted sufra en la vida, Dios no quiere que usted esté sufriendo como familia, como matrimonio, que esté sufriendo con sus hijos, no esté sufriendo económicamente. El deseo de Dios es que vayamos a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Y yo quiero que usted pueda creer lo que ese es el deseo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que pensamientos de bien tiene Dios para nosotros y no de mal. O sea que si nosotros estamos pasando alguna situación en nuestra vida, es parte de un momento, pero ese no es todo el momento, no es el destino de Dios. Y si bien es cierto, vamos a pasar por momentos difíciles, yo no le quiero vender la idea de que no vamos a pasar momentos difíciles, porque es mentira. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar tribulaciones, hay días malos, así como el sol sale para unos, también sale para todos, y cuando la lluvia sale, también sale para buenos y para malos. Entonces vamos a atravesar momentos difíciles. Pero Dios, el deseo de Dios es que llevarnos a tierra de abundancia, a tierra de descanso. Pero el pueblo, la pregunta es ¿por qué el pueblo estuvo 40 años dando vuelta en el desierto? Yo quiero decirle algo, mire, la duda, el temor, la queja, los conflictos que podamos tener internamente son cosas que retrasan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios ha prometido para nosotros. Si bien es cierto, Dios había prometido que los iba a llevar a la tierra de Canaán, una tierra fértil, una tierra de abundancia, una tierra de bienestar para ellos. Ese era el deseo de Dios. Pero cuando usted tiene temor, cuando usted tiene duda, cuando usted hay conflictos en nuestro interior, es imposible conquistar lo que Dios ha prometido, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y por eso tardaron 40 años en el desierto para un recorrido que tardaban unas cuantas jornadas de camino. Si yo he hecho el ejercicio, usted puede poner en su GPS ahí en el teléfono, usted póngale, puede poner de cuánto se tarda de cruzar el desierto, por ponerle de la capital de Egipto hasta la capital de Jerusalén. Si bien es cierto, no son las ciudades correctas, pero más o menos le va a dar un estimado de tiempo, le va a dar como 8 días caminando. Pero este pueblo tardó 40 años en el desierto dando vueltas. 40 años, mire, son 40 años que estuvieron perdiendo el tiempo, 40 años que pasaron mil cosas. Y en un momento de la historia dice que Moisés lleva por orden de Dios a este lugar que se llama Refidim. Y yo quiero que se memorice este nombre, Refidim. ¿Cómo se llama el mensaje esta noche? Mi Refidim. Y yo quiero hablarle acerca de este lugar donde Dios los llevó. Fueron ahí por orden de Dios. Dios le dijo a Moisés, llévalos a
Refidim. Y ¿sabe qué? El deseo de Dios es de nosotros llevarnos a buenos lugares. Y el deseo de Dios es que usted constantemente esté creciendo, conquistando lo mejor de Dios para nosotros. Pero una de las cosas que constantemente pasa al cristiano, que nos acostumbramos a ser cristianos. Nos acostumbramos a venir a los templos, nos acostumbramos a venir a cantar, nos acostumbramos a tocar un instrumento, o a hacer una danza, o a servir al Señor. Y cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas, perdemos la esencia de la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso la costumbre es mala. Usted se puede acostumbrar a tener una relación de matrimonio. Y no es el deseo de Dios, hay algo más en el matrimonio. Dios quiere que usted viva el matrimonio, pero muchos matrimonios están acostumbrados a estar en ello y se pierde la esencia del matrimonio. Pero qué bonito es cuando la gente puede venir a la iglesia, a la casa de Dios, a cultivar una relación genuina y auténtica con Dios. Yo le digo algo, no es lo mismo que usted venga, hoy es martes, me toca ir a la iglesia, a que usted venga con fe a ese lugar. Hoy yo voy a adorar al Señor. Hoy yo voy a ir porque Dios algo va a hacer en mi vida, Dios tiene algo que obrar en mi vida, Dios tiene algo que decirme. Y vamos a ver, cuando usted viene con fe, con expectativas, cuando usted dice, hoy yo voy a ir, yo tengo la necesidad de escuchar la voz de Dios. No es lo mismo a venir por venir, yo voy a ir porque si no el pastor me va a estar llamando mañana. Entonces, cuando usted viene por la razón equivocada, usted va a salir de la misma manera con la cual vino. Pero cuando usted viene por una relación, por un deseo auténtico de encontrarse con Dios, usted va a salir lleno. Y es el deseo de Dios que usted salga con manos llenas. Recuerde, Dios es un Padre y es un Padre bueno para nosotros. Y por eso es que tenemos que tener la imagen correcta de paternidad para desarrollar una relación de amistad, de respeto y de honra a Dios. Lo que le quiero decir es que Dios quiere que usted crezca. Los que tienen hijos, usted quiere que sus hijos crezcan, que crezcan sanos, que no les falte nada. Bueno, lo mismo desea Dios. En el Salmo 84:7 Dios dice, irán de poder en poder, y dice, verán a Dios en Sión. Dios quiere que usted vaya de poder en poder. También Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Es el deseo de Dios para nosotros. Y lo que leímos en Éxodo 17 habla del caminar del pueblo de Dios en el desierto. Y vamos a ver, muchas cosas pasan en nuestra vida. Y vamos a ver, pero sería una tragedia que, a pesar de que nuestra vida pase, de que cada día experimentemos un nuevo día, es no saber aprovechar el tiempo. Cada etapa de nuestra vida tiene una riqueza. Y lo lamentable es cuando desaprovechamos las cosas que pasan en nuestra vida. Y este pueblo de Israel, vamos a ver, venía con Moisés en el desierto. Pero ese pueblo que andaba caminando en el desierto traía consigo una promesa. Traía consigo el deseo de Dios. Traía consigo el compromiso de Dios de hacerle bien a ellos. Dios le había asignado, ese era el deseo de asignarle una tierra de prosperidad, de abundancia, de oportunidades, donde ellos pudieran crecer como nación. Pero pasaron cosas en el desierto, y el pueblo estuvo divagando tantos años que perdieron la oportunidad de conquistar lo mejor de Dios para sus vidas. Entonces Dios lo lleva a este lugar, Refidim, y Dios ya determinó llevarlo a este lugar, Refidim. ¿Qué significa Refidim? Refidim significa un lugar espacioso, un lugar amplio. Y Dios tenía un propósito con llevar el pueblo a Refidim. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el pueblo pudiera tener refrigerio, que pudiera tener descanso. Yo quiero que visualice eso. Si usted recuerda las películas en Semana Santa, el pueblo andaba, aquella multitud de gente, pero ellos no acampaban en casa, ellos tenían tiendas de campaña. Entonces el lugar donde la nube se estacionaba, el pueblo, recuerde, la nube iba por delante, donde la nube se estacionaba, el pueblo se estacionaba ahí también, y montaban sus carpas y ahí se quedaban. Y la nube lo llevó hasta Refidim. Había un plan y un propósito de Dios. Y vamos a ver, una multitud acompañaba a Moisés. En Números 1:3 dice que Dios censó al pueblo. Y dice, en el censo solo se tomaba datos de los hombres mayores de 20 años que tenían la capacidad de tomar un arma. Entonces, en este censo habían más de 600,000 hombres, casi 603,000 hombres. Pero
en este censo no incluía a las mujeres, no incluía a los niños, no incluía a los ancianos. Entonces, algunos historiadores dicen que la totalidad del pueblo eran como 2 millones de personas. Y yo creo que usted se imagina Moisés liderando en el desierto a un grupo de 2 millones de personas. Vamos a ver, a este pequeño número de gente había que darle de comer, había que cuidarlo. Ellos tenían necesidades y yo le digo esto porque llegan a Refidim y acampan y tienen que tomar agua, tienen que cocinar, aparte tenían que hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces el agua era vital y era necesaria para la tarea que Dios le había encomendado a Moisés. Entonces Moisés lo dirigía a través del desierto. El desierto era un lugar hostil y tenía que saciar el hambre y la sed de todos ellos y atender todas las necesidades, desde abrigo, protección, seguridad. Y aparte de eso, en el desierto Dios llevaba al pueblo para que ellos pudieran adquirir una madurez espiritual y que ellos pudieran aprender obediencia. Entonces, ellos llegan a Refidim y la palabra Refidim, le repito, era un lugar espacioso, amplio, era un buen lugar para estar. Vamos a ver, aunque era un buen lugar, aunque el pueblo tal vez estaba disfrutando a la llegada, vieron a Refidim de largo y dijeron, bueno, vamos a Refidim, qué bonito lugar, ahí vamos a acampar. El problema es que llegan a Refidim y como todos los peros, los peros no son buenos en la vida. Y llegan a Refidim y Refidim era un lugar bueno, pero no había agua. Entonces, los peros son problemas en la vida. Usted podrá decir, yo sería feliz, pero yo daría lo mejor de mí, pero yo haría esto, pero. Entonces, el lugar era amplio, espacioso, pero el problema es que no tenía agua. Entonces, al estar ahí tanto tiempo, la gente se da cuenta que no hay agua y esa es una dificultad, poder vivir sin agua. Entonces, la gente al principio celebró que había llegado a ese lugar, pero la misma gente comienza a criticar. En el verso 2 dice que altercó el pueblo contra Moisés porque tuvo sed y murmuró contra él. Entonces, a lo que lo quiero llevar es que ante las cosas que usted atraviesa en la vida, usted podría decir, yo sería feliz, pero me está pasando esto. Mi vida fuera diferente. Uno cuando está joven, más joven, perdón, uno dice, si yo hubiera nacido en otra familia, pero si mi apellido fuera otro, si yo hubiera nacido en otra ciudad, mi vida fuera diferente. Y el problema cuando nosotros altercamos, este pueblo dice que altercó y murmuró contra Moisés, que corremos el peligro de que no podemos disfrutar el lugar donde Dios nos ha llevado. Si bien es cierto, era Dios quien nos había llevado a Refidim, no era Moisés, Moisés siguió la orden de Dios de llevarlo para Refidim. Y cuando usted alterca, cuando usted se queja, cuando usted murmura de lo que está atravesando, usted se pierde de disfrutar del lugar o el momento o de lo que Dios quiere hacer en su vida. Refidim era el deseo de Dios para Israel. Y si bien es cierto, no había agua, pero Dios lo había llevado ahí con un propósito. Entonces, cuando usted murmura en la vida, cuando usted se queja ante la situación, usted se pierde de disfrutar de lo que Dios está a punto de hacer en su vida. Entonces, este pueblo comienza a murmurar y empieza a decir frases. Y usted que ha leído la historia de Israel, ellos constantemente decían, en Egipto no estábamos tan mal. ¿Para qué nos trajiste aquí para morirnos de sed? Mejor nos iba en Egipto. Allá habían sepulcros en Egipto para que nos pudieran enterrarnos. Mire, ve, y ellos hablaban de muerte. Dios planeaba la vida, Dios planeaba lo mejor para ellos, para que ellos pudieran establecerse como nación, pero ellos estaban planeando su muerte. Y mire, ellos decían, estábamos mejor en Egipto. Y mire, en Egipto, desde que se levantaban hasta que se acostaban, era todos los días de Dios hacer ladrillos. Desde muy pequeñas, desde edad muy pequeños de ellos eran esclavos, no tenían derecho a un salario, no tenían derecho a días libres, no tenían derecho a nada. Y ellos decían que estaban mejor en Egipto. Y a muchos de nosotros nos pasa que cuando venimos al Señor, decimos, mire, yo antes que no venía a la iglesia o antes que no conocía al Señor no me pasaban las cosas que me pasan hoy.
no sé por qué me pasa esto que estoy aconteciendo, no sé por qué me pasa. Entonces, si usted hace memoria de donde Dios lo sacó, yo le pido que usted pueda tener y hacer memoria de donde Dios lo sacó o de donde Dios lo arrancó. Yo le animo a que usted pueda creer que donde Dios lo arrancó era un lugar donde usted sufría, donde usted no tenía esperanza, donde usted estaba lejos de cualquier cosa, de los pensamientos de Dios. Pues ahora en Dios usted tiene esperanza. El deseo de Dios es que usted pueda tener esperanza. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se quejaba este pueblo? ¿O por qué nos quejamos? La pregunta es, yo le hago una pregunta, y no estoy diciendo que aquí los hermanos que vinieron hoy se quejan. Los que no vinieron probablemente son los que se quejan, pero no estoy hablando de usted, no se preocupe. Vamos a ver, la queja viene básicamente cuando no entendemos de que Dios está en control de todas las cosas. Si Dios había llevado a Israel a Refidim, es porque Dios estaba en control de lo que iba a pasar en Refidim. Si Dios le había dado la orden a Moisés de llevar el pueblo a Refidim, era porque Dios iba a tomar control de su alimentación, de su protección, de saciar su sed, de todo lo que aconteciera con el pueblo de Israel. Entonces, cuando uno no entiende, o cuando uno está lejos del corazón de Dios, normalmente uno se queja. ¿Por qué me pasa esto? Porque antes, cuando yo no estaba en Cristo, no me pasaba esto y ahora sí. Entonces comenzamos a quejarnos y a murmurar. Entonces la queja proviene básicamente cuando no entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Yo no sé a quién le voy a hablar ahorita en este momento, pero en medio de todo lo que usted esté pasando, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia adversa, no se queje. Yo quiero decirle que Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. No tema, no dude, no se queje, no murmure. Dios está en control. Y mire, el problema se fue haciendo tan grande, no solo que vinieran a murmurar y a quejarse en contra de Moisés. ¿Sabe? Ellos fueron con piedras a quejarse de Moisés. Mire, una cosa es que venga alguien y le venga a reclamar algo, pero otra cosa es que venga con palos y con piedras, ¿verdad? Y si usted puede ver, creo que en el verso 4, dice: de aquí a un poco, cuando Moisés clama, dice: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. O sea, es que ellos no estaban jugando. Aquellos no es que le mandaron un mensajito a Moisés por WhatsApp, ni le mandaron, ni le estaban tirando indirectas a Moisés por Facebook. Estos llegaban con piedras para apedrear a Moisés. Entonces, cuando Dios nos pone en un lugar, a veces Dios permite circunstancias, o Dios nos pone en lugares o en circunstancias y no lo entendemos, corremos el peligro de murmurar y altercar en contra de los que Dios le ha dado la visión. Yo le hablo yo le hablo a los jóvenes que están aquí. Yo no entiendo por qué mi papá tomó tal decisión, por qué mi papá y mi mamá tomaron tal decisión. Mire, no vamos a poder disfrutar lo que Dios está haciendo. Recuerde que Dios le da la visión a un líder. En la casa puede ser su padre o su madre. En el matrimonio, a veces no entendemos por qué el cónyuge toma tales decisiones, pero cuando alguien tiene la visión de Dios y la sigue, aún en contra de cualquier cosa, aún medio de la que la situación sea adversa, usted no critique, no se queje, no murmure, porque tal vez Dios le dio la visión a su esposo, o le dio la visión a su esposa, a su padre, o puede ser su jefe, al líder de la iglesia. Dios le dio la visión. Entonces ellos pelean, reclaman y critican, porque ellos no saben que fue Dios quien le dio la orden de que fueran ahí, Entonces Moisés está recibiendo la crítica amarga, Moisés está siendo incomprendido de parte del pueblo. Pero mire, ante toda la situación que está pasando Moisés como líder, llega el verso 5. Moisés, ante la situación, bueno, dice: ¿qué hago? Y mire, ¿qué hacer en medio de un problema, en medio de una situación adversa? Mire, verso 4. ¿Qué hacer en medio de la situación adversa? Y clamó Moisés a Jehová. Vamos a ver. Yo quiero que usted me ayude a predicar y le diga a la persona que está a la par suya, a la que está adelante o a la que está atrás, dígale: oración sigue dando buenos resultados. Dígale, quiero escucharlo. Dígale: oración no ha pasado de moda. Dios sigue respondiendo oraciones.
Y ¿sabe qué es más? Dígale, hoy vamos a orar y algo Dios va a hacer. Iglesia, hoy vamos a orar y algo Dios va a hacer. Y mire, Moisés dice que clamó a Jehová y Dios le respondió. Déselo fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Verso 5. Y mire, ve, Dios responde oración. Dios responde oración. Mire, y Jehová dijo a Moisés. Y viene, Dios le da una serie de instrucciones. Mire, en el Refidín habían dos cosas. O se le sacaba agua a Refidín, o el pueblo se moría de hambre. Pero vamos a ver, viene Moisés y va donde Dios y ora. Y viene Dios, le da las instrucciones. Yo quiero decirle algo. Pastor, ¿por qué le puso al tema mi Refidín? Vamos a ver. Yo quiero que entienda algo. Yo quiero que me levante la mano. Usted vino a recibir. Y reciba esto de parte de Dios. ¿Sabe? Refidín es lo que Dios le entregó a usted. Refidín puede ser su familia. Refidín puede ser su negocio. Refidín puede ser sus hijos, su esposo, su esposa. Refidín pueden ser sus sueños, sus hijos, su ministerio, su llamado. Refidín puede ser su proyecto de vida, sus anhelos. Refidín es lo que Dios te ha dado. Y usted sabe, porque sabe que es Dios que se lo ha dado. Ese Refidín, eso que Dios le entregó, es Dios que se lo ha dado. Y usted sabe que es así. Y Dios lo ha plantado ahí en Refidín, en ese lugar. Porque sabe que van a suceder cosas que lo van a amenazar ahí en Refidín. Van a suceder cosas que van a amenazar sus sueños, su familia, su ministerio, todo lo que usted ha planeado. Y sabe que muchas veces sentimos de que no vamos a poder lograrlo. Muchas veces nos sentimos agobiados por las cosas que nos pasan. Pero yo le repito, Refidín es lo que Dios le ha dado. Y no tenga, mire, ve, si Dios lo ha llevado a Refidín, usted no tiene que tener temor, porque fue Dios quien te llevó a ese lugar. Y le repito, Dios está en control de todo. En medio de lo que usted está pasando, Dios sigue estando en control de todo. Dios no llevó al pueblo a Refidín para que se murieran de sed. Dios no se llevó al pueblo a Refidín para que murieran de hambre. ¿Y sabe qué? Dios te dice esta noche, tu Refidín se va a llenar de agua. ¿Sabe? Usted va a recibir una respuesta, usted va a recibir la solución, usted va a recibir la provisión que usted está anhelando. Usted puede recuperar el encanto de sus hijos, el amor de sus hijos, el amor de su esposo o esposa. Usted puede recuperar el respeto de sus hijos porque tal vez lo había perdido. Usted puede levantarse hoy porque Dios está en Refidín a vivir los mejores días de su vida. ¿Sabe? Un milagro Dios puede hacer en Refidín. Yo quiero que usted lo pueda creer. Refidín no tenía agua, pero Dios es el Dios de milagros. ¿Y sabe qué? Moisés ora y Dios responde porque un milagro estaba a punto de suceder. Recuerde, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y usted hoy probablemente esté pasando una crisis y es la persona ideal para que Dios haga un milagro. Yo no me levante la mano, yo no sé cuántos están en problemados. Yo no sé cuántos necesitan un milagro. Yo no sé cuántos necesitan que Dios se le aparezca así en vivo y que intervenga en su vida. ¿Sabe? Dios está en Refidín. Un milagro es posible en Refidín. Aunque no hay agua, aunque la gente se queje, aunque la gente no entiende por qué están en Refidín, un milagro es posible en Refidín. ¿Y sabe qué? Moisés ora y él cree que Dios puede ponerle agua a Refidín. Porque o Dios le mandaba agua o se morían de sed. Pero Moisés estaba seguro que Dios no los había mandado a Refidín para morirse. Yo quiero que usted entienda y lo reciba en su corazón. Eso que usted está atravesando no es para morirse. Eso que usted está atravesando no es porque Dios quiere hacer llegarte a tu fin. Es porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Recuerde, Dios está en control de todo. ¿Sabe? Al que ora y quiere que un milagro es posible, Dios se puede manifestar en su vida. Y yo quiero decirle, probablemente usted se sienta abatido, incomprendido, juzgado, con tantas presiones, pero Dios le dice a Moisés 4 cosas. Verso 5, mire, Moisés le dice 4 cosas. Primero le dice, pasa delante del pueblo. 1, 2 le dice, y toma contigo a los ancianos de Israel. 3, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Y 4, le dice, ve. 4 cosas Dios le contestó a Moisés. Y yo quiero que las podamos ver, estas 4 cosas. La primera, pasa delante del pueblo. Vamos a ver, Dios la había levantado como líder del pueblo de Israel. Y le está diciendo, pasa adelante. Mire, Dios a usted lo ha plantado ahí
ahí en su casa, ahí en esa familia, ahí en ese negocio, ahí en ese trabajo, ahí en ese emprendimiento, como la persona para ser la cabeza en ese lugar. Pase adelante. Dios ha prometido que nos ha de poner de cabeza y no de cola. Entonces usted tiene que tomar iniciativa, usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que pasar adelante e ir delante de Dios. Y le dice Dios, yo interpreto que lo que Dios le estaba diciendo: Moisés, no es tiempo de llorar, Moisés, no es tiempo de lamentarse, Moisés, es tiempo de recuperar la fe. Pasa delante del pueblo, ponte delante del pueblo.